Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía. La Iglesia prolonga la celebración de la Pascua durante 50 días hasta Pentecostés. Nosotros también queremos sentir la presencia del resucitado en nuestra vida. Debemos acoger con un corazón renovado la paz que Cristo nos ofrece para hacer de ella un compromiso eficaz de caridad hacia los más necesitados. Este domingo, que también se llama de la Divina Misericordia, somos invitados a contemplar la misericordia de Dios Padre que nos ha salvado en Cristo Jesús. De pie. Este es el día del Señor, este es el día de la misericordia, este es el día del Señor, este es el día del Señor, este es el día de la misericordia, este es el día del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia salvadora de Dios misericordioso, que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, celebramos hoy el segundo domingo de Pascua, también conocido como Domingo de la Divina Misericordia, 8 días después de la gozosa celebración de la resurrección del Señor. Él mismo se hace presente otra vez entre nosotros y nos da su paz y su espíritu, una presencia que nos llena de alegría y nos consolida en la fe. Dispongámonos a participar en esta celebración de la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. ¿Todos? Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Cantemos. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. ¿Todos? Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos.
piedad, Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos, pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Irma Tamarit Sosa, José Ángel Ochoa García, Luis Palomino, María de Socorro Sánchez García. Pedimos por el eterno descanso de Diego Armando López Cabral, Francisco Olivares Camarena en el quinto día de su novenario, Jorge Francisco Anguiano Velasco, Wendy Iriana Camberos Aguilera y las ánimas del purgatorio. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumente en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando. Recuerden que hoy se puede ganar la indulgencia plenaria si alguien tiene necesidad de reconciliarse con Dios. Por las llagas del Señor hemos sido curados de nuestros pecados y el perdón y la misericordia divina se han manifestado en Cristo. Hoy seremos dichosos y sabemos reconocer por la fe la presencia del Señor en nuestra vida. Escuchemos. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenían. Con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuían según la necesidad de cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Cantemos. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, según su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Diga a los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. ¿Todos? La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es la obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos.
pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos con atención la secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto en el camino, María de mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venida a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. De pie. Aleluya, aleluya, demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya, porque resucitó. Tomás, ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya, porque resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo.
Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Estamos celebrando el segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Este segundo domingo de Pascua debemos centrar nuestra atención en un verbo: creer. Es la clave de las 3 lecturas que hemos escuchado: creer. La fe es lo que está en juego en las lecturas que escuchamos este domingo. La primera lectura, tomada del libro de los Hechos, nos dice: la multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Es más, ninguno pasaba necesidad, porque los que poseían terrenos y casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. ¿De qué nos está hablando el libro de los Hechos? Está hablándonos de la fe en acción. Aquella comunidad primitiva se sentía hermanada por la fe en el resucitado, y por eso compartían todo. Compartían en la caridad. Alguien puede pensar: padre, ¿no le parece que aquí hay un comunismo primitivo? Bueno, yo creo que lo que encontramos aquí es evangelio puro, el evangelio llevado a su máxima expresión, porque el comunismo y el socialismo que nos quieren imponer no es algo que brota desde dentro, sino que es algo impuesto por la fuerza. Y esto de lo que nos habla el evangelio, de lo que nos habla el libro de los Hechos, es algo que brotaba de dentro, del deseo de compartir. ¿Por qué? Porque tenemos la misma fe en el resucitado. Por eso nos sentimos hermanados, nos sentimos miembros de la misma familia. Como nos sentimos miembros de la misma familia, compartimos con los demás. Una característica fundamental de los cristianos es la fe en el resucitado. Diríamos que es la característica esencial. Podemos tener diferentes devociones, podemos tener inclinaciones diversas en la espiritualidad cristiana. Hay quienes gustan de la espiritualidad jesuítica, hay quienes gustan más de la espiritualidad franciscana o de la espiritualidad carmelitana. Al final podemos tener diferentes aficiones, pero hay algo que es esencial a todos los cristianos: la fe en el resucitado. Y eso es lo que hermanaba a los primeros cristianos y lo que los llevaba a compartir en la caridad, porque se sentían hermanos unos de otros. Ya tenemos una clave para nuestra vida cristiana. Si nuestra fe en Cristo resucitado es auténtica, se nos tiene que notar, tiene que notarse en las obras de caridad que hacemos, en la ayuda que damos a los demás. Y no hablo solo de dar dinero, a veces se trata de dar tiempo, de dar de nuestro tiempo a los demás. Obras de apostolado en las que gastamos nuestro tiempo en favor de los demás, por crear una sociedad más justa, por
preocuparnos por el enfermo, el necesitado, el solo, el abandonado, el triste. Cuántas situaciones tan particulares que vivimos incluso al interno de nuestra propia familia, de abandono, de soledad, de miembros de la familia. Es ahí donde nuestra fe en el resucitado se tiene que notar, se tiene que manifestar, pero también hacia afuera. Obras de apostolado que podemos hacer en favor de los demás. Hay quienes dicen, en este tiempo de pandemia, Padre, ni me lo pida, ni lo sueñe. Pues en ese tiempo de pandemia es cuando más tendríamos que estar preocupados por tantas necesidades que hay en la sociedad, tantas necesidades que hay en el mundo, y que nosotros podíamos ayudar a superar si, comprometidos con nuestra fe, tratáramos de mejorar la sociedad en la que vivimos. En la segunda lectura escuchamos que el apóstol San Juan dice que una manera muy concreta de manifestar nuestra fe es amar a los hijos de Dios y cumplir los mandamientos de Dios. Por tanto, hay dos formas de verificar la autenticidad de nuestra fe: que amamos a los hijos de Dios y cumplimos los mandamientos de Dios. Si nuestra fe en el resucitado es auténtica, entonces que se note a través de estos dos elementos fundamentales que subraya el apóstol San Juan. En el Evangelio escuchamos la narración de aquella aparición de Jesús a sus discípulos en la noche de la resurrección. Estaban sus discípulos encerrados por miedo a los judíos, y Jesús se hizo presente en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. E inmediatamente les mostró las manos y el costado. ¿Por qué les muestra las manos y el costado? Porque allí están los signos de su pasión. Ahí pueden reconocer los agujeros de los clavos y la lanza del soldado. Porque Jesús resucitado es el mismo que había sido crucificado. Y por eso Jesús les muestra los signos de su pasión, pero no como un reproche, sino como un signo de victoria, como un signo de victoria. Ahí está el resucitado, el que ha vencido a la muerte, el que ha dejado atrás todo dolor y todo sufrimiento, porque el Padre ha aceptado con agrado el sacrificio de su Hijo en la cruz, y por eso lo ha resucitado de entre los muertos. Dice entonces el Evangelio que cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. Esos son los frutos que trae el Señor resucitado a nuestra vida: la paz y la alegría. El que se abre a la manifestación del resucitado experimenta en su interior paz, una paz que no puede dar el mundo, que no es ausencia de guerra, que no es ausencia de conflicto, sino plenitud de bendiciones de Dios, pero también alegría. La alegría que no da el mundo, no es alegría efímera y pasajera que dan las cosas de este mundo, sino una alegría profunda, la única que puede dar Dios. Esos son los frutos de la presencia del resucitado. Si hay en nuestro corazón paz, si hay en nuestro corazón alegría, entonces buena señal, señal de que hemos aceptado al resucitado en nuestra vida, de que creemos firmemente en Él. Si no, entonces cuestionemos qué nos hace falta para que podamos aceptar a Jesucristo, que se quiere revelar a nosotros, que se nos quiere hacer presente como lo hizo con sus discípulos. Dice entonces el Evangelio que Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. ¿A qué los envía Jesús? A ser testigos de su resurrección. Los discípulos se convierten así en apóstoles, porque apóstol significa enviado. Enviados para llevar la buena nueva de la resurrección, con sus palabras, pero sobre todo con su vida. Nosotros, los bautizados, somos ahora los responsables de esta misión: llevar a los demás la buena nueva del resucitado, la buena nueva de la resurrección, con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestra vida. Y dice el Evangelio: después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. El evangelista San Juan subraya así la unidad tan profunda que existe entre Pascua y Pentecostés, la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, que son dos movimientos pero que pertenecen al mismo misterio. El Espíritu Santo no tiene otra misión distinta de la de Jesús, sino que tiene la misma misión de Jesús, o sea, revelar en nosotros al Hijo amado del Padre, para que lo conozcamos, lo amemos y lo sigamos. Esa es la misión del Espíritu Santo. Y dice entonces el Evangelio que Jesús le dijo a sus discípulos: a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Qué grande regalo nos ha dejado el Señor con el sacramento de la reconciliación que ha instituido.
Qué tristeza que muchos cristianos no valoren el sacramento de la reconciliación, porque no se confiesan, porque no se acercan a recibir la misericordia del Señor. A este domingo se le llama Domingo de la Divina Misericordia porque este domingo el Señor instituyó el sacramento de su misericordia, donde Él quiere manifestar su amor a los hombres perdonándolos de sus pecados. Cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación es Jesús mismo el que nos acoge, el que nos recibe, el que nos aconseja, el que nos perdona, porque el sacerdote solo es un intermediario. Nadie puede perdonar los pecados sino solo Dios, decían los enemigos de Jesús cuando Él perdonaba los pecados para cuestionar su acción. Y tenían razón, solamente Dios puede perdonar los pecados, nadie más. Si Jesús perdonaba los pecados es porque era Dios. Y Jesús transmitió ese poder a sus discípulos cuando les dijo: a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Por eso, acudamos con confianza a confesarnos. Hay gente que dice: es que yo no me confieso con un hombre como yo tampoco me confesaría con un hombre cualquiera, yo me confieso con un sacerdote, que no es un hombre cualquiera, es un hombre de Dios, consagrado precisamente para ese ministerio, y por eso debemos acercarnos con toda confianza a recibir el perdón que el Señor nos quiere dar en este sacramento. Al final dice el Evangelio que Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino el Señor, y cuando el Señor se fue, los demás discípulos le dijeron: hemos visto al Señor, pero Tomás se resistió a aceptar aquella afirmación y les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Y desde entonces hemos conocido a Tomás como el incrédulo. Qué injustos hemos sido con Tomás, porque en realidad todos los apóstoles fueron incrédulos, todos. Hay que ver simplemente las narraciones de las apariciones para darnos cuenta. María Magdalena, que fue la primera que recibió la buena noticia de la resurrección, fue a decirle a los discípulos que el Señor había resucitado y nadie le creyó, no le creyeron. Dice claramente el Evangelio. También dice el Evangelio que cuando los discípulos de Maús fueron alcanzados por Jesús y Jesús les preguntó de qué iban platicando por el camino, ellos dijeron: pues es que ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Y Jesús preguntó: ¿qué cosa? Pues lo de Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Nosotros esperábamos que fuera el Mesías, pero hace 3 días que murió y no ha pasado nada. Es cierto que unas mujeres vinieron diciendo que había resucitado, pero no les creyeron, todos eran igual. Se resistían a creer, pero no se resistían a creer por maldad, no eran malos. Lo que sucede, se resistían a creer porque no querían ser de nuevo defraudados. Habían creído en el resucitado, habían creído en Jesús como Mesías y ahora les costaba creer en el resucitado porque no querían ser de nuevo defraudados. Tomás por eso se resiste a creer, pero hace una apuesta a Jesús y Jesús la acepta. 8 días después se presenta Jesús de nuevo en medio de los discípulos y les dice: la paz esté con ustedes. E inmediatamente llama a Tomás y le dice: ven acá, trae acá tu mano, métela en mi costado, trae acá tus dedos y mételos en los agujeros de mis clavos y no sigas dudando, sino cree. Y aquella incredulidad, más bien yo diría resistencia a creer de Tomás, nos ha valido a nosotros una de las pruebas más fehacientes de la resurrección de Jesús, porque Tomás pudo palpar la carne misma del resucitado. Él pudo tocar a Jesús resucitado, pudo palpar la veracidad de la resurrección. Y por eso San Agustín dice que nos ha hecho un favor más grande la incredulidad de Tomás que la fe de los demás discípulos, porque Tomás ha podido tocar la carne viva de Jesucristo resucitado. Y así nosotros sabemos hoy que es verdad la resurrección, que no ha sido un aparecido, un fantasma, que no ha sido una alucinación colectiva la que tuvieron los discípulos, sino más bien que vieron verdaderamente a Jesús, que convivieron con Él, que platicaron con Él, comieron con Él. Es decir, han tenido una experiencia del resucitado porque han permitido que el Señor entrara en sus vidas. Nosotros estamos llamados a experimentar la presencia del resucitado, especialmente en este tiempo de Pascua, pero eso no será posible si no nos abrimos a su manifestación, si no dejamos que Él se nos presente delante como hizo con los discípulos. Y para eso tenemos que bajar nuestra soberbia, nuestro amor propio, nuestro orgullo, que a veces no nos dejan aceptar la resurrección del Señor. Además, hay que saber leer lo que dice la Escritura. ¿Cuándo fue que se apareció Jesús?
el día de la resurrección y 8 días después. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo se hace presente Jesús? El domingo. Cada domingo vemos a Jesús resucitado. ¿Dónde? En medio de la comunidad. Cuando Tomás no estaba con los demás discípulos, no vio al Señor, pero cuando estaba con ellos, sí pudo ver al Señor, porque cuando estamos con la comunidad podemos ver al resucitado. Por eso yo los invito a que cada domingo celebremos la resurrección de Jesús en comunidad, porque es el lugar en el que el Señor se hace presente, la comunidad en la que celebramos la Eucaristía. Ahí se hace presente el Señor resucitado para darnos vida, para transmitirnos de nuevo su paz, su alegría y el Espíritu que nos quiere regalar. Pidámosle, Señor, pues, que nos dejemos interpelar por estas lecturas para que aceptemos con fe su resurrección y nos sintamos movidos a llevarla a la vida, que la fe se traduzca en obras concretas para que manifestemos al mundo que hemos creído en Cristo resucitado. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos lo deberíamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la alegría de ese segundo domingo de Pascua, presentemos nuestras plegarias al Señor que ha vencido a la muerte y digamos: Cristo resucitado, escúchanos. Cristo resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, que celebra la resurrección del Señor con la firme esperanza de alcanzar la patria celestial, para que, movida por el Espíritu Santo, sea levadura de vida nueva en la humanidad. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por la paz, que es el regalo de resucitado a sus discípulos, para que en este mundo turbado por el odio y la violencia, logremos conservar esta paz que Cristo nos dejó. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por los que dudan, como sucedió a Tomás, para que el acontecimiento de la Pascua los afiance en la fe verdadera, oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por nosotros y nuestra comunidad, para que experimentemos la misericordia divina en todos los momentos de nuestra vida, oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Padre Santo, principio y fuente de todo don, que el Espíritu de tu Hijo resucitado nos introduzca en la plenitud de la verdad pascual y nos inspire los gestos y las palabras para dar testimonio de la fe en la realidad de nuestro tiempo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Junto con los dones de pan y de vino, ofrezcamos al Señor nuestra vida como ofrenda agradable a Él. Manos abiertas ante ti, Señor, te ofrecemos el mundo. Manos abiertas ante ti, Señor, nuestro gozo es profundo.
Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Unidos a Jesucristo resucitado, como hijos que somos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión haremos como de costumbre, una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia, poner gel en sus manos, porque van a recibir al Señor en la palma de la mano para luego llevarlo inmediatamente a la boca delante del ministro, por favor. Así como van a comulgar los ministros, ahora que se acercan, poniendo una mano sobre la otra, donde van a recibir, así ustedes también, los que van a comulgar, miren, una mano donde van a recibir al Señor y la otra por debajo, con la que lo van a llevar a la boca. Y si son zurdos, al revés, para que en esta la reciban y con la otra la tomen, por favor. Gracias. Los hebreos comieron el maná, pero tú nos ofreces otro pan. Es el pan que da la vida, comida celestial, sacramento de amor y de unidad. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed,
Antes de terminar la celebración, les voy a pasar unos avisos. Su Santidad, el Papa Juan Pablo II, instituyó la fiesta de la Divina Misericordia este segundo domingo de Pascua, con la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria que se concede a quien participe en actos de piedad realizados en honor de la Divina Misericordia con las condiciones habituales de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. Les recordamos que el horario de la celebración de la Eucaristía es de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, sábados 6 y 7:30 y domingos 8, 9:30 y 11, 12:30, 6 y 7:30. También tenemos la hora santa los jueves a las 7. En este tiempo de Pascua los invitamos a participar de la Eucaristía diaria para hacer nuestra la vida nueva que Jesús nos ha traído con su resurrección. Se siguen transmitiendo las celebraciones de la Eucaristía vía Facebook en el sitio de Facebook Parroquia San Jorge Mártir, de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, sábados a las 7:30 y domingos 12:30 y 7:30 de la tarde. También se transmite la hora santa los jueves a las 7 para que quienes no puedan venir puedan seguir la transmisión. Las celebraciones también quedan grabadas en el canal de YouTube San Jorge Mártir. Agradecemos a todos los que la semana pasada colaboraron generosamente comprando despensas para los más necesitados. Ya casi cubrimos el costo de las mismas. Les recordamos que el horario de la notaría es de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde y sábados de 10 a 1 para que lo tengan en cuenta. El Santísimo Sacramento nos espera en la capilla de adoración perpetua. Si alguien aún no tiene la clave para poder entrar, puede pasar a la notaría y solicitarla. Los invitamos a venir a adorar al Señor. Las Madres Carmelitas ofrecen cirios pascuales decorados por ellas mismas para su sostenimiento. Si alguien está interesado, puede solicitarlos con la señora Ana Berta, la cantora, aquí adelante. Esto es pues una buena oportunidad para tener nuestro cirio pascual, que podemos encender aquí del cirio pascual para llevarnos a nuestra casa. Está a su disposición el periódico semanario con temas de interés y de actualidad para toda la familia. Perdón, semanario ya no hay. Me dijeron que está todavía el folleto de 5 minutos de oración en el hogar, allí en la mesita del centro, para hacer oración en familia. Les invito a llevar uno si les interesa. Vamos a ponernos de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos la gracia recibida en este sacramento pascual, permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les voy a dar la bendición solemne en este día de fiesta. Es el día en que concluimos la octava de Pascua. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad a aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su Hijo. Amén. Amén. Que ustedes, una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vaya y anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que pasen buenas noches. Igualmente, Padre. Nos